Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, y no maldigáis. Una de las cosas que me cuesta más cuando estoy viendo una película es cómo la gente maldice cada 3, 4 palabras. Amigos, vivimos en un mundo donde la gente maldice por todo. Y eso incluye hasta lo más sagrado que hay. Pero saben, ese solo es el reflejo de lo que pasa en la vida real. Las personas no se dan cuenta cuánto están maldiciendo, quizá porque no comprenden a cabalidad en qué consiste y exactamente de qué manera uno maldice. De ahí pues que quiero intentar en el programa de hoy explicar un poco más acerca de esto, porque en la medida en que maldecimos, en esa misma medida ponemos nuestra vida en sombras. Nuestra historia, nuestros escenarios de vida quedan bajo un entorno precisamente de maldición. Salud se puede ver afectada, relaciones, proyecto de vida, todo por cómo la gente está hablando. Es que les digo algo. La Biblia dice que la vida y la muerte, oiga bien qué extremos, la vida y la muerte están en poder de los dichos. Y que la persona, dice, comerá del fruto de sus palabras. Esto en ninguna manera es una pose o una interpretación, ¿qué les puedo decir? Fanática de temas espirituales. No, la Biblia lo dice. La vida y la muerte están en poder de los dichos, de la lengua. La lengua, dice el autor neotestamentario, es un mundo de maldad e inflama todo el círculo de la creación con los dichos de las personas. Significa que la persona con un hablar descuidado y sin discernimiento puede estar trayendo destrucción a su propia vida, su escenario de vida y su historia. Pues este es nuestro tema, y no maldigáis. Surge el tema de la lectura de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 14, dice él: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Si ustedes notan, están de dos extremos el que la Biblia recomienda para nosotros. Y se reitera en 2 ocasiones: bendecir, bendecir. Y pone el consejo en un contexto de situación extrema, porque dice: bendecid a los que os persiguen. Significa que no tendríamos ni siquiera la excusa de decir: no, yo a este no lo bendigo porque este está en mi contra. O yo no tengo por qué dar gracias por esta situación porque esta situación la tengo en mi contra. No, no tenemos esa opción. Dice: bendecid a los que os persiguen. Significa que en toda situación de adversidad, nuestra opción es una sola: soltar palabra de bendición. Por eso es que, y aquí se los he enseñado muchas veces, uno bendice desde la cama en que duerme, el auto que uno maneja, la mesa en que come, el trabajo que uno tiene, en fin, porque al bendecir nosotros, que es decir bien, básicamente, estamos creando atmósferas de salud, de bienestar, de progreso, de prosperidad. Pero cuando decimos mal o hablamos mal o maldecimos, entonces estamos creando un entorno totalmente opuesto. Así es que esta es una buena palabra, Romanos 12:14, reitero la lectura. Bendecid a los que os persiguen, bendecid
y no maldigáis. Pero aclaremos, ¿qué es maldecir? Pues básicamente hay dos maneras de entenderlo, hay dos maneras de describirlo y a eso procedo en este minuto. Maldecir es echar maldiciones, evidentemente, sobre algo o sobre alguien. Es la típica manera, ¿no?, de entender el vocablo. Maldecir es echar maldiciones sobre algo o sobre alguien. Pero también hay otra manera de explicarlo. Maldecir es hablar con mordacidad en perjuicio de alguien, denigrándolo. También esto es maldecir. Cuando tú comienzas a hablar con mordacidad, con deseo de hacer daño acerca de una persona, de una situación, pues eso también es maldecir. Queda entonces explicado, queda entonces considerado que esto es algo más de oficialmente echar una maldición. Cada vez que hablas mal, cada vez que quieres de alguna manera perjudicar a alguien o a algo, pues estás maldiciendo. Ya con esta explicación, la decisión será tuya, si vas a seguir profiriendo maldiciones. La Biblia dice que la boca del ser humano debe ser para bendecir y no para maldecir. Ahora, ¿qué es el equivalente? Oigan bien, ¿qué es el equivalente en términos prácticos de maldecir? Muy bien, vamos a trabajar con esto para todavía ampliar más nuestra comprensión. En primer lugar, es un equivalente de maldecir, número uno, quejarte de Dios. Óyelo bien, quejarte de Dios es un equivalente. Estás maldiciendo. De ahí pues que yo te pregunto, ¿cuántas veces te has quejado de Dios que no te ayudó en esto? ¿Que permitió esta otra situación de dificultad en tu vida? ¿Que no te sacó de un embrollo? En fin, ¿cuánto y de qué manera te has venido quejando de Dios en el proceso de tu vida? Cada vez que te has quejado de Dios, tú estás soltando maldiciones. Yo he oído expresiones incluso de predicadores, particularmente uno de ellos, específicamente le escuché decir que él se enoja con Dios y él le reclama a Dios. No quiero dármelas de santo aquí con ustedes, no es la intención, pero es algo que uno nunca debe hacer. Uno nunca debe entrar en un plano de hablar al tú por tú con Dios. Entonces a Dios no se le pueden hacer reclamos. A Dios se le pueden hacer peticiones, plegarias, acciones de gracia, gratitudes, afirmaciones de fe. Pero a Dios no se le puede venir con reclamos. A Dios tú no puedes venir quejándote de Él. Nosotros encontramos, por ejemplo, la historia de Job en la Biblia, que es una historia de adversidades, todo para probar cuán íntegro era este hombre. Se quejó de todo, se quejó de su suerte, se quejó del día de su nacimiento. Dijo que él mejor se hubiera quedado en las sombras, sin ver la luz. Pero nunca se quejó de Dios. Nunca. Ni una tan sola vez. Y esto que Satanás, su argumento con Dios al hablar acerca de Job fue: tócalo y te darás cuenta que piel por piel, tócalo y él te maldecirá, Dios, en tu cara. Y Job, una enfermedad terrible, perdió todos sus bienes, perdió todos sus hijos, nunca se quejó de Dios, nunca acusó a Dios de despropósito alguno. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al polvo de la tierra. Entonces, quejarte de Dios es un equivalente de maldecir. Ya no puedes seguir haciendo esto. Número 2. Es un equivalente de maldecir quejarte de tu destino.
Eso también es un equivalente. ¿Por qué algunos tuvieron mejores circunstancias, mejor escenario de vida? No lo sé. Yo he visto las luchas que he tenido que afrontar. Otros no tuvieron que afrontar esas luchas. A veces observo y pareciera que a otros se les pintó más fácil el cuadro. Pero vamos, uno afronta su vida, la afronta con fe, no con quejas, no con reclamos, no en un enfoque fatalista, sino uno afronta su vida con fe. Porque así como otros, óyelo bien, así como tú observas que a otros aparentemente les ha ido más fácil que a ti, hay quienes te observan a ti y piensan que a ti te ha ido más fácil que a ellos. Posiblemente tú te cambiarías con alguien y posiblemente alguien se cambiaría contigo. Es que siempre es así. Por consiguiente, quejarte de tu destino, quejarte de tu vida no tiene ningún sentido y pudieras tú estar altercando con Dios y estar más bien expresando enfermedad moral, enfermedad espiritual con tus dichos, con lo cual solamente estarás afectando más tu vida, creando una atmósfera de enfermedad, de ruina alrededor de tu persona. En tercer lugar, es un equivalente de maldecir, hablar mal de tu historia. Hablar mal de tu historia. A veces, amigos, las historias, sean estas personales y o familiares, pues en algunas historias hay, como quien dice, bastante enfermedad presente. Hay familias incluso con enfermedades genéticamente hereditarias. Hay otras familias que en su historia hay bastantes casos de ruina financiera. Hay familias con una aparente predisposición al fracaso familiar, a la desdicha familiar. Y así encontramos que en las historias de los individuos hay proclividades, a veces tienen una conexión con el mundo espiritual, otras veces con las condiciones heredadas y también, por qué no decirlo, a veces son condiciones que se crean y se aprenden, se reciben vía aprendizaje, vía atmósfera de vida de la persona, sobre todo en su infancia. Pero uno no se queja de su historia. ¿Qué me tocó vivir? Recuerdo cosas en mi infancia, en mi historia familiar. Pero miren, aquí estoy. Después de pasar, pues, las cosas que Dios permitió pasásemos en mi familia, en mi historia. Y aquí estoy, agradecido con Dios, bendecido por Él y tratando de asistirles, amigos, de no hablar mal de su historia, sino encarar su historia con valentía, encarar su historia con fe y sobre todo aferrarse a Dios, a su palabra y a sus promesas. Y en cuarto lugar, para ir finalizando, es un equivalente de maldecir, desearle males a alguien más. Esto no debe ser considerado como respuesta, como reacción nuestra, amigos, a los problemas de la vida, sobre todo a las enemistades. Uno no le desea mal al prójimo porque eso te viene con un efecto de retorno a ti. Es un efecto boomerang. Jesucristo dijo que la manera en que nosotros tratemos a los demás es la manera en que seremos tratados por la vida. Entonces, eso equivale a lanzar un boomerang que se va a volver sobre tu propia persona. No le desees males a alguien porque esos males más bien te vendrán. Tendrán un efecto más bien de atracción sobre tu persona, lo cual no tiene ningún sentido hacer. Pues les decía al inicio que
Maldecir es echar maldiciones sobre algo o sobre alguien, pero que también es hablar con mordacidad en perjuicio de alguien, denigrándolo, expresándose mal de esa persona. Y leía para ustedes de la carta de Pablo a los Romanos capítulo 12, verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esa es la amonestación paulina, no maldecir, cuidar nuestra boca, que de nuestra boca no salga eso, porque perjudica el dueño de esa boca de donde sale la maldición. Y finalmente en el programa les estuve tratando de explicar que hay equivalentes del maldecir. Que el maldecir no es simplemente decir te maldigo. No, fácil sería que fuese así. Y les he mostrado 4 equivalentes de maldecir que son estos. 1, quejarte de Dios. Eso es maldecir. 2, quejarte de tu destino. Eso es maldecir. 3, hablar mal de tu historia. Eso es maldecir. Y 4, desearle males a alguien, que es lo que mayormente así entendemos nosotros lo que es maldecir. Pues sí, efectivamente, también lo es. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado "Y no maldigáis". Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.